Abril. Vale. Aguas 1000. Y aquí es donde viene el efecto agua. Y ya le dediqué un vídeo a mi efecto agua favorito, que es la resina epoxi. De hecho, os lo dejo por ahí enlazado y ir a echarle un ojo. Narro un poco toda mi historia con la resina epoxi, con distintos tipos de resina epoxi. En ese, por ejemplo, usaba la de Resin Pro, que además tiene resinas pensadas para hacer grandes volúmenes cuando quieres hacer una cosa muy profunda con mucha cantidad de resina. Y es un tema en el que no me voy a extender porque para eso ya lo explico todo en ese vídeo, id a verlo. Y aquí nos vamos a concentrar en los proyectos que hemos hecho para la Academia Mutante de este mes. La verdad es que me fue fácil elegir qué pieza hacer, porque en el momento que supe que había que hacer efectos agua, quise hacer una fuente. Desde hace tiempo que quería hacer una fuente, desde hace muchos años, no había encontrado la excusa, por así decirlo, y como he dicho ya unas cuantas veces, estoy haciendo un dungeon para la partida de Dungeons & Dragons con los amigos. Quería hacer una fuente, pero que fuese una pieza central. Y para esto me molaba hacer una fuente con una estatua en el centro, ¿no? Entonces me acordé que tenía una figura de 75 milímetros de crudo miniatures guardado desde hace mucho tiempo para hacer algo chulo. Perfecto. Yo lo que he intentado hacer distinto con este efecto agua es pintar los reflejos de la superficie del agua dentro del agua, y lo he hecho con una variante de la misma técnica que usamos a veces para pintar mármol, que es el de la toallita húmeda. La técnica es la misma, pero tienes que aplicarla a la inversa, que yo aquí lo que quiero es el negativo. Lo que tuve que hacer fue pintarlo primero todo de blanco, entonces ya una vez con la toallita puesta, pintar el color de la estatua o del interior de la fuente en este caso. Para hacer el efecto agua he usado esta resina transparente de Aka, aunque no es la primera vez que la utilizo, pues si os acordáis es la resina que usé para hacer las peanas de playa de estos orcos. Esta resina es fácil de usar porque se mezcla 2 a 1. No tienes que andar pesando ni leches, viene con 2 jeringas, jeringas que puedes comprar en farmacias si estas se rompen. Y sabes que si echas 8 de resina, tienes que echar 4 de catalizador, 2 a 1, es más fácil imposible. El único problema que tuve es que quise teñir un poquito la resina con un poquito de azul. Pequeño disclaimer, para teñir resina epoxi tienes que utilizar un pigmento específico. No sirven las tintas acrílicas, ni nada que contenga agua. Hay quien utiliza tintas al alcohol, hay quien utiliza incluso óleo. Yo la verdad prefiero utilizar un pigmento específico para resina, que es lo que mejor va a funcionar. Cualquier cosa que contenga agua va a reaccionar con el epoxi, al igual que lo haría con una resina de poliuretano, y se va a cargar el proceso. Y ya que estoy interrumpiendo, para hacer un disclaimer, muy importante, protección, guantes, máscara con filtros para gases, trabajar en un lugar ventilado y gafas protectoras. Estamos trabajando con químicos, así que toma las precauciones debidas. Porque no tenía en mi cabeza, si lo echaba solo transparente, iba a parecer cristal. Y yo quería que pareciese agua. Sí que es verdad que al haber puesto el moho y los efectos envejecidos, en vez de azul, me lo dijo Lumi y tenía razón, tendría que haber usado verde. Pero bueno, no pasa nada, es fantasía, queda bien, tampoco pasa nada. Pero sí que es verdad que me pasé un poquito con el tinte, a pesar de haber echado una chispica de nada, pero se ha quedado demasiado azul. Con esta resina, aunque se puede hacer profundidad, esto al ser una cosa como encerrada, relativamente pequeña, no me fiaba de llenarlo hasta arriba y que no acabase de fraguar. Entonces lo que hice fue echar en 3 pasos. Entonces lo que he hecho en las 2 últimas capas, usar directamente transparente para intentar mitigar un poco el efecto. Si las remueves con cuidado, aunque hagas burbujas cuando las estás removiendo, no deja muchas burbujas cuando fragua. Y las que quedan a la superficie así con el mechero mismo hace pam 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 y salen enseguida. En mi caso tenía ganas de probar las resinas epoxi de Aka teñidas, que ya traen un pigmento que le da pues un color, una propiedad determinada al efecto agua. Para el efecto de agua tóxica, radiactiva, me he hecho una pieza a partir de un CD como homenaje, ¿no?, al concurso que estamos preparando para las Freak Wars. Acuérdate que tienes un vídeo con toda la información. Y aunque yo me he saltado el resto de bases para hacer una esquina en plan escaparate fácil y sencillo. El efecto de agua tóxica es bastante transparente. Entonces el truco ha sido pintar todo lo que es el fondo con un efecto OSL, más o menos, utilizando verdes muy luminosos, muy saturados, e incluso haciendo un pequeño pincel seco con uno de esos verdes en lo que es la parte que lo rodea,
para generar pues es un pequeño OSL, un pequeño efecto de reflejo de la luz, que aquí la aplicación no ha tenido más misterio. Simplemente comentar que, por ejemplo, me pasé un poco y se me rebasó un poquito hacia abajo, y la parte de la bandeja de plástico donde había puesto la pieza, por si acaso me rebosaba, en contacto con el CD, se hizo ahí una película de resina que, por suerte, como lo dejé, ni llegó a 24 horas, a lo mejor 20 horas o así, que fraguase, para cuando lo cogí todavía estaba lo suficientemente elástico para poder retirarla fácilmente y no fue ningún problema mayor. El truco añadido a esta fue el tema de las burbujas, y para eso utilicé un molde que ya me había fabricado hará un par de años utilizando silicona de Resin Pro, y básicamente es un bloque de plastilina incrustándole hasta la mitad todos los rodamientos de acero, bolitas de plástico, de abalorios, todo lo que fuesen bolas que tenía guardadas, pues de distintos tamaños, y de esta manera tengo un molde con el que utilizar después cualquier tipo de resina o de material para hacerme semiesferas, que me sirve para hacer efectos de burbujas, incluso podría hacer ojos. Es una forma muy básica y muy sencilla que tiene muchas aplicaciones y que es un molde muy sencillo de hacer y que la verdad es que apaña bastante. Que siempre es conveniente raspar bien la superficie del molde para que la película que se quede en todo caso sea muy fina, no se quede un bloque, porque luego hay que retirar esa película y lijé cada bolita para que se quedase plana antes de aplicarla sobre la pieza. Que para aplicarla lo único que hice fue mezclar un poquito de resina nada más para hacer una película fina por encima y ir colocando cada bolita en el sitio donde me interesaba. Luego con un pincel simplemente la mojaba un poquito por encima por si se me había quedado alguna impureza o para que quedase bien integrado. Luego, total, la resina al final va a aposentar, se va a autorregular, y con eso pues ya le daba ese efecto de burbujeo tóxico radioactivo que para mí termina de vender el efecto y darle personalidad. La otra resina teñida de acá es el efecto de aguas profundas, que se utiliza para representar efecto, pues eso, de agua estancada, de pantano, de humedal. Así que me venía perfecta para el pantano que tenía medio hacer para nuestra mesa de juego, que está en proceso desde ni se sabe. Como esa pieza de pantano ha sufrido muchos cambios desde que la planteé en un principio, el truco que utilicé para sellar todas las piezas nuevas juntas y de paso no tener que gastar después demasiada resina para llenar mucho volumen fue darle primero una capita fina de resina acrílica que se aposentase en todo lo que era el fondo, de forma que me lo dejase totalmente plano, y que luego en realidad la capa de resina que le tuviese que añadir fuese de nada, de 1 milímetro más o menos. Esa capa de resina acrílica la pinté dándole unos degradaditos, intentando hacer un efecto como de profundidad por si se transparentaba, pero el caso es que al final la resina viene tan cargada de pigmentos que no se transparentó para nada. Con una capa muy fina lo cubrió y le dio todo ese color, que por otro lado es un color bastante natural de agua estancada, con lo cual tampoco es un mayor problema. Simplemente el tiempo perdido pintando el fondo, que a lo mejor con haberle hecho una capa de verde simple ya habría bastado. Y ya que tenía otra pieza de la misma mesa que también tenía un trocito de agua estancada, pues aproveché para hacerle lo mismo, solo que esta ha sido incluso todavía más sencilla. Sí que es verdad que en la de pantano tenía que ir empujándola un poquito con un pincel para cubrir la parte de los setos, y ir metiéndola en los recovecos y que se fuese adaptando un poquito a la forma. Pero vamos, sin problema, y el efecto la verdad es que queda muy bien. Pero en esa pieza de pantano quería aprovechar para incluir otros efectos agua y otros productos de efecto agua para ilustraros un poco pues distintas cosas que se pueden hacer. Quería añadirle una pequeña cascada y para hacer la caída del agua, ¿no? La base de la caída del agua, en este caso podría haberlo hecho con un acetato o cualquier cosa así, pero la resina ultravioleta, una de las propiedades que tiene que a mí más me gustan, es la capacidad de fraguar con forma. Incluso que la puedas ir moviendo y durante el proceso de moverla la vayas endureciendo y vaya manteniendo pues una caída, ¿vale? Un volumen en el aire incluso, cosas de este tipo. Para eso era necesario tener la linterna de luz negra, de luz ultravioleta. Trabajarlo al sol habría sido complicarse mucho la vida. Y luego, por ejemplo, Jason tiene una luz de estas para las uñas, para que metes la mano debajo y te endurece las uñas, que utiliza para las impresiones 3D y cosas así, también para la resina ultravioleta. Pero al final era un armatoste, y la linterna es lo más sencillo cuando lo que intentas sobre todo es trabajar en un diorama, en un espacio cerrado donde tienes que ir colocando la gota y que vaya cayendo e ir endureciéndola al mismo tiempo. Además que la resina ultravioleta también la puedes teñir con tintas acrílicas
No con pintura, porque entonces se vuelve opaca, sino con una tinta y poniéndole muy poquito. Porque si te pasas, además, yo he tenido problemas endureciendo resina ultravioleta por haberme pasado de tinta y que luego la luz no penetre bien hasta, sobre todo cuando haces volumen, no penetre bien hasta el fondo. Porque hace como de filtro y no deja que la luz ultravioleta pase hasta todo. Y la otra cosa que tenía ganas de probar también es el Mod Podge brillante, glossy. Que esto es una cosa que había visto usar muchas veces. Yo en alguna ocasión había intentado probar el mismo efecto de hacer efecto ondas soplando con resinas, pero es complicado porque tienes que cogerla justo en el momento de fraguado. Con el Mod Podge es bastante líquido y aunque sí que puedes ir trabajándolo mientras va secando y ir dándole esa forma de onda, soplando, tiene su miga. Cuando había echado ya 2 capas, me di cuenta de que no había puesto aunque fuera un surtidor o incluso un sumidero, de donde saldría y entraría el agua. Era muy tarde para poner ya el sumidero porque ya había echado la primera capa de resina. Entonces, antes de echar la última capa, lo que hice fue pegarle en el interior, pegarle como un circulito. No es un engranaje, pero es como si fuese una arandela gorda de mecanismo de reloj, que tengo ahí un montón de mecanismos de reloj. Ahí hice como si fuese el surtidor del agua, y alrededor de ese surtidor esturreé un poquito de Mod Podge, pero no acabo de pillarle yo el truco al Mod Podge porque quería hacer como el agua en movimiento, pero se ha quedado como demasiado transparente. Entonces lo que hice fue coger un poco de espuma de esta de Vallejo, que en realidad no es espuma, es pintura blanca muy espesa, para pintar un poquito por encima de eso y yo sé, para intentar solventarlo. Y luego lo que yo utilicé para potenciar ese efecto de espuma, del agua en movimiento, de la caída del agua y tal, fue uno de los efectos nieves de Aka, que es como una especie de pastita con ese micropolvo. Es acrílica, es decir, se puede diluir, puedes incluso teñirla, supongo, seca al aire y puedes ir aplicando capa sobre capa, que fue lo que hice yo en las partes donde necesitaba ir generando más volúmenes y más intensidad también, porque luego tiende un poco a veces a transparentar un poquito dependiendo del grosor de la capa que le des. Y podría haberlo combinado con el otro efecto de nieve, que es otra pasta, pero es el efecto blanco puro, pero ya me gustaba cómo quedaba este y no quería tampoco exagerar tanto porque a fin de cuentas es una cascadita y es un poco de movimiento de agua. Aunque el Mod Podge era brillante, luego al ponerle este efecto de la espuma se matea un poco, era darle barniz brillante, barniz glossy, también de Aka, con el aerógrafo para evitar que se quedasen pinceladas. Y aparte que tampoco lo cambia tanto, el único problema que le he visto a esto es que luego sobre la resina ha dejado como unos efectos de aguas, ¿sabes? Como una especie de cercos extraños, que en este caso, siendo un pantano fantástico, no me viene mal tampoco, me da lo mismo, queda bien, no ha sido tampoco tan exagerado, ni ha generado tanto problema, pero que para otro tipo de piezas igual tendrías que tener en cuenta. Y a todo esto, ya que me ponía a hacer una prueba con el Mod Podge y hacer cosas que me faltaban para nuestra mesa de juego, una cosa que me faltaba era hacer una sección de río que cruce la mesa de lado a lado, modular, para la que además incluso ya le había hecho un puente en su momento, que todavía lo tengo por pintar, pero la base del río es muy sencilla, sigue el mismo concepto que el resto de la mesa. La base es como nuestro tapete, una tela tensada, sellada con cola blanca, sobre la que le pegué lana gorda de esta de tejer para hacer lo que es la ribera del río. Las piedras son cachos de esponja natural y luego utilicé algodón para cubrirle todo y darle textura. Y entre la tela, la lana, la esponja, el algodón, pues ha quedado una cosa que es flexible, adaptable, que no pesa. Le pinté el fondo, quería probar a teñir el Mod Podge, a ver qué tal quedaba como, pues eso, como efecto agua para generar la superficie. El problema es que quise hacer varias capas. La segunda me pasé tiñéndolo, luego tuve que repintarlo. Además, claro, el Mod Podge tiene cierta densidad, con lo cual es muy complicado conseguir que quede plano de base.
Tuve que pelear un poco con él, pero bueno, luego haciéndole el efecto este de las ondas y del agua en movimiento, la verdad es que ha sido relativamente sencillo, ha quedado majo, no es tampoco un resultado de la leche. Bueno, para lo que es funciona bastante bien. Y utilicé la misma base que en el pantano, solo que esta vez sí que teñí muy poquito el Mod Podge para intentar dar esa transparencia y jugar un poco con eso, aunque luego tampoco se ha notado demasiado. Al ser una superficie mucho mayor, no iba a soplarlo con un tubito para hacer el efecto del oleaje, utilicé directamente el aerógrafo, que también ha tenido su miga, porque de hecho, como era tan largo, al principio le apliqué el Mod Podge a toda la superficie y entonces para cuando llegaba al final del río ya había empezado a secarse y le costaba más de arrastrar, así que hubiera sido mejor ir haciéndolo por secciones, pero bueno, en general ha funcionado bastante bien. Luego simplemente he utilizado el mismo efecto nieve para hacer el efecto de la espuma y del agua chocando contra las rocas y este tipo de cosas. Para un futuro ya sé que lo más sencillo va a ser tener un fondo plano, pintarlo con el degradado y los colores que a mí me interese, dar una capa fina de Mod Podge para que lo selle todo y lo deje todo brillante y luego ir haciendo el efecto oleaje y ya está, no necesitas más. Y para mi última pieza he aprovechado también el rollo de utilizar una base de CD para hacer un experimento de algo que tenía ganas de probar hace tiempo, porque además funcionaría como una pieza de escenografía más grande, incluso un conjunto de pequeñas piezas para simular un tipo de terreno, un pozo de brea, que como una de las cosas que quería añadir a ese pozo de brea era el efecto de iridiscencia del aceite, ¿no? En las burbujas, cuando se hinchan mucho, tienen como este reflejo iridiscente. Burbujas que, por cierto, hice con el mismo molde, solo que en esta ocasión utilicé directamente resina acrílica porque después las iba a pegar y a pintar en negro. Así que hice varias pruebas utilizando el Still Water, del que os hablaré ahora, el Mod Podge, del que ya os he hablado, y barniz cerámico, que era otra de las cosas con las que quería probar a hacer efecto agua, pero al final no acabo utilizando porque pues me la guardo para otra ocasión, pero bueno, que sepáis que también se puede usar barniz cerámico. Yo creo que sobre todo para hacer cosas más pequeñas, que no sean una superficie muy grande, para peanas, por ejemplo, cosas así, pero al final, como no es el más barato y además el barniz cerámico también sirve para hacer mucho otro tipo de efectos, pues me lo guardo en la recámara y ya lo gastaré en otro momento. El caso que para el pozo de brea utilicé Still Water, que es efecto agua acrílico, se puede diluir, aunque no... O sea, ¿para qué? No hace falta diluirlo, pero sí que lo puedes mezclar, igual que con la resina ultravioleta, con tintas acrílicas, tintas, no pintura, porque entonces se vuelve opaco. Si quieres que mantenga transparencia, tiene que ser con una tinta, y muy poquito. Yo le añadí un par de gotitas de tinta negra de Vallejo, porque me interesaba también que en las zonas en las que cubra la textura de arena que le puse a los alrededores y que toque a las piedras, pues se quede un poco ese efecto negro aceitoso. Lo utilicé para cubrirlo todo y ya estaría. La contra que tiene el Still Water, lo que son efectos de aguas acrílicas, es que no puedes hacer mucho volumen. Esto es para hacer capas de 1-2 milímetros a lo sumo, tardando 24 horas en secar. Yo en alguna pieza he utilizado, de hecho, que es lo mismo, pero teñido ya para hacer efecto charco con un color que encaje como un agua estancada de un charco. Y no lo recomiendo para hacer volúmenes, ni siquiera acumulando capa y capa, porque luego además el problema que tiene es que al ser acrílico encoge un poco al secar, eso te va a dejar bordes, donde haya una zona que se haya quedado mucha cantidad. Va a hacer como una depresión hacia el centro, a veces incluso una burbuja, entonces luego tienes que volver a rellenarlo y tienes que hacer muchos pasos, entre cada paso es un día de dejarlo secar. Entonces, siempre que quieras hacer volumen, mucho mejor una resina epoxi. Y esto, por ejemplo, para lo que viene muy bien es para peanas. Yo lo he utilizado en mis peanas de mi tribu salvaje conversionada a partir de los orcos de los fascículos de Salvat, en los gules y los monstruos que me estoy haciendo con las minis de minisguapas.com. Y va muy bien porque al ser acrílico lo aplicas con un pincel viejo, lo extiendes, lo colocas donde quieras, luego eso se limpia con agua, no hay ningún problema. Y en una peana vas a poner tan poquito que va a secar
rápido y entonces para eso sí que viene muy bien. Aparte de que como es acrílico pues no tienes problemas de vapores, de toxicidad ni nada de esto. Y al final este es un tema que podríamos alargar muchísimo más, pero bueno, esto es lo que hemos hecho con motivo de la Academia Mutante. Y ya estaría. Bueno, y recordad que si os ha gustado mucho este vídeo, tenemos un Patreon donde podéis apoyarnos para que la máquina se siga moviendo y podamos seguir haciendo todos este tipo de vídeos. Y seguirnos en Instagram, que tenemos Instagram, seguirnos en Twitter, que creo que tenemos un Twitter, yo no lo abro nunca, pero tenemos uno. Seguirnos en la plataforma Morada, que hay directos prácticamente todos los días, de lunes a viernes, y todo ese tipo de cosas. Y darle al like, y suscribirse, y todo eso.